Hola Dominicana, se nos convoca a febrero, el mes de la patria. Nos reconocemos como dominicanos y dominicanas libres, soberanos e independientes. Y conjuntamente con ello, la fiesta más importante del año, nuestra identidad cultural. Hablamos del Carnaval de la República Dominicana. Febrero es, o debería ser tal vez, el mes de mayor relevancia nacional. Cabe destacar que cerrando enero, el día 26, cada año recordamos el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Iniciando, estamos en la vorágine comercial del Día del Amor y la Amistad. Y en cuanto a lo que nos compete, celebramos cada 27 de febrero el Día de la Independencia. Exigimos, o deberíamos exigir, una completa rendición de cuentas de parte del Ejecutivo, quien a su vez es informado por cada una de las cabezas en los distintos ministerios e instituciones estatales. Así las cosas, la patria y el Estado unidos al pueblo, por un lado la solemnidad de ciertos actos y por el otro las expresiones culturales, caretas en las calles y caretas en otros espacios estatales. Hoy conversamos con nuestros invitados sobre las conmemoraciones y los significados culturales, políticos y sociales de febrero, mes de la patria y el carnaval. A finales del siglo XVIII, Santo Domingo quedó atrapado en las agitaciones sociales procedentes de su vecino Haití, disputado por franceses, españoles y británicos. En 1801, Toussaint Louverture, líder independentista haitiano, se hizo con el control de toda la isla, y 3 años después, los haitianos expulsaron a los franceses y reconocieron la independencia de Haití. La parte española permaneció en poder de las tropas francesas hasta 1809, año en que se restableció la soberanía española gracias al movimiento La Reconquista, dirigido por el criollo dominicano Juan Sánchez Ramírez. A partir de ese momento comenzó el periodo que se conoce como la España Boba, durante el cual la administración española ejerció una terrible tiranía. El descontento de los dominicanos fue aumentando hasta que en 1821, liderados por José Núñez de Cáceres, se levantaron en armas y proclamaron la independencia del Estado Libre del Haití español. Al año siguiente, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ocupó militarmente el país y lo anexionó a Haití. Boyer gobernó hasta que fue derrocado por un levantamiento general en 1843 dirigido por el patriota Juan Pablo Duarte, quien fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo objetivo era lograr la independencia de la antigua zona española de la isla. Un año más tarde, en 1844, los revolucionarios, guiados por el pensamiento de Duarte, Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, fundaron la República Dominicana, época que coincide con las fiestas paganas de Carnaval. Esta es una de las tradiciones más coloridas y de las celebraciones más alegres de nuestro país. En el mismo participa el pueblo, disfrazado, alegre y con ánimos de fiesta. Dependiendo de la región, se celebra los fines de semana del mes de febrero e incluso hasta inicios de marzo. También existen otras fechas particulares en las que algunos grupos celebran carnavales regionales de manera particular. Gran parte de la sociedad se traslada viajando de una localidad a otra, incluso hasta cientos de kilómetros. En la República Dominicana, la celebración del tradicional carnaval que precede a la Cuaresma se encuentra entremezclada con la conmemoración de la independencia nacional. En los últimos años, y en particular a partir de 1997, las autoridades gubernamentales han buscado separar la celebración de las fiestas patrias de la celebración del principal carnaval dominicano, para no restar solemnidad a la celebración de la independencia nacional el 27 de febrero, día en el que también se realiza, por mandato constitucional, la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. Como resultado, la segunda mitad de febrero presenta una intensa agenda de actividades separadas de conmemoración de la lucha patriótica de los héroes de la independencia nacional y alrededor del carnaval, fiestas populares, conciertos multitudinarios, desfiles de comparsas, así como los tradicionales carnavales cada domingo del mes. Iniciamos esta conversación junto al doctor Julio Manuel Rodríguez Grulló, quien es secretario general del Instituto
duartiano, de la directiva del Instituto Duartiano, así Exacto, es. así Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Gracias por la invitación. Muchas cosas que plantear, independencia, mes de la patria, mes del carnaval. Todavía en nuestras escuelas y colegios, qué bueno, se mantienen algunas actividades para recordar, para de alguna forma llevar a los niños y niñas estas fechas importantísimas que también deberían nuestras autoridades en cualquier oportunidad que se tenga, los colegas de los medios de comunicación, recordarlo y profundizar. Es imposible en una hora, pero sí plantear algunas discusiones necesarias de lo que está pasando en el día de hoy y de lo que hace muchos años tenemos como materia pendiente en el aspecto patria de la República Dominicana. Empecemos con la independencia y empecemos con este mes que todo se mezcla, por X o por Y, por aquí tenemos muchas situaciones que deberían estar separadas, o fechas, vamos a decir. Así es. La identidad nuestra como nación, como República Dominicana, fue lenta. Duarte y los trinitarios dieron el golpe del 27 de febrero y proclamaron la República Dominicana. Y fue un grito de independencia, porque lo dieron los trinitarios. Se usó la bandera que diseñó Duarte. Y Sánchez fue el presidente de la Junta esa noche. Pero la clase alta y una cantidad apreciable, digamos, de dominicanos no pensaba en esa época que nosotros podíamos defendernos solo de los haitianos, sino que teníamos que cobijarnos bajo el manto de una potencia extranjera. Poderosa. Sí, que en ese momento fue Francia, en el febrero del 44 fue Francia, que mandó inclusive al cónsul Saint-Denis para que hiciera que nosotros pasáramos a un protectorado francés. Ellos iban a recibir la bahía y península de Samaná, por eso. O sea, entonces los trinitarios entraron en conflicto con esa gente, porque los trinitarios querían un país libre e independiente de toda dominación extranjera. Y los demás querían salir de los haitianos y que vinieran los franceses. Eso terminó con que votaron del país a todos, a Duarte, los dictadores de la paz, y lo votaron. Y que luego en otras repúblicas se repite de otra forma. Bueno. El interés. Entonces, ¿no? El 27 de febrero de 1845, eso no fue día de fiesta. Ahí fusilaron a María Trinidad Sánchez. El 27 de febrero no fue día de fiesta hasta 1881, cuando Luperón y los azules tomaron el poder. Pero estaba sí reconocida anteriormente la fecha como la fecha de independencia de esta nación naciente. Estaba reconocido como el día que los trinitarios declararon la República Dominicana, pero no era día de fiesta, no se conmemoraba, no se hacía nada, porque los que estaban gobernando no querían que hablaran de independencia, querían que se entendiera que debíamos anexarnos o ponernos bajo la protección de una de las potencias de la época, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España. Esas eran las 4 potencias que recibieron la petición muchas veces. En el 1861 España aceptó. Ya le había pedido como 4 veces antes y nunca habían querido por las circunstancias políticas de allá. En el 60, que llegó la petición, sí, y entonces vinieron en el 61, en 1861. Doctor, usted ha mencionado algo que ha llamado poderosamente mi atención, pensando en movimientos libertarios, pensando en otras revoluciones, movimientos de independencia de otros países y los grupos burgueses, gente que ha tenido la oportunidad de viajar, de formarse con recursos económicos, que lleva entonces a su territorio estas ideas y logra la conquista que sea, pero la logra. Esa diferencia entre trinitarios y estos grupos que sí querían la permanencia de otras naciones en República Dominicana, ¿usted entiende que de una forma u otra aún tenemos de eso? Sí. En nuestros días, hablo del 2017, de grupos económicos, grupos políticos, unos quieren una cosa, otros totalmente lo contrario. Todavía tenemos separatistas, todavía tenemos gente que piensa en otros, con la mentalidad de otros países. Sí. ¿Cómo usted define independencia? Y me refiero a ese país libre, soberano e independiente que nos proclamamos ser. De toda dominación extranjera, como lo definió Duarte. Que podamos tomar nuestras decisiones en los asuntos que nos conciernen y que nos favorezcan. No tomar decisiones que favorezcan a personas extrañas o a gobiernos extraños. Los gobiernos dominicanos de las primeras 26 años no pensaban en dominicanos, no pensaban. Ya le dije que no se celebraba el 27 de febrero ni nada.
pensaban en cómo íbamos a complacer a esta potencia para que viniera y cogiera esto. Entonces por eso se hace difícil ahora, después de ese periodo, querer separar el carnaval de la independencia, porque si comenzamos a celebrar la independencia en el 1881, pero ya estábamos celebrando el carnaval en esas fechas, el mes de febrero, que ha sido el mes más tradicional en nuestro país, desde hace bastante tiempo, entonces desde antes de la independencia. Y con relación a lo patriótico, usted que está inmerso constantemente en todos estos procesos, discusiones, en el Instituto Duartiano y otras instancias, sí, ¿cómo ve la actitud del dominicano, de la dominicana frente a estas fechas? Más allá de los muchachitos con la banderita marchando el 27 o antes. Mira, tú sabes que también se disfrazan el 16 de agosto. Tú lo has visto, los muchachitos se disfrazan también el 16 de agosto, no solamente el 27 de febrero. Asocian el carnaval a una fiesta patriótica, pero ¿hasta qué punto eso beneficia a la idea patriótica? Es lo que es cuestionable. A mí me parece como que les resta dignidad a la fiesta, que los muchachitos se disfracen de Duarte, que se disfracen de Toro Cajuelo en el día de la independencia y el de la restauración, que lo hacen. Entonces, de alguna manera debemos promover que esas fechas son fechas serias, que se deben promover los valores patrios, que los valores patrios no es ponerse una máscara o un disfraz, que eso no va, que son cosas diferentes. Y eso debemos seguirlo haciendo. Y entonces algún día debemos que ese carnaval se termine tercer domingo de febrero. Sí, que a propósito de máscaras, muchas máscaras en estas fechas precisamente, sobre todo de algunas autoridades, que en el discurso una cosa y en el accionar público otro. Una discusión interesante, bastante incómoda en estos días, con mayor hincapié también, doctor, es el tema de los patriotas y los patrioteros. Tenemos unos valores nacionalistas, tenemos ese sentir por lo que somos, por nuestra identidad, pero estos días, el resto del año ni se siente, ni se habla, ni se conversa, ni se debate. Y somos dominicanos y dominicanas para algunas cosas. Para otros, no. Queremos ser europeos, queremos ser estadounidenses, rechazamos totalmente lo que huela, lo que se sienta, lo que se perciba como negro, pero negro haitiano. No lo negro africano con dinero o como los estadounidenses que vienen aquí con su cultura, su música. No sé, es una discusión bastante compleja, pero me gustaría desde su perspectiva conocer su opinión. Nosotros asociamos los negros con los haitianos. En Estados Unidos no. Y entonces, en Estados Unidos sí que ha habido segregación racial. Sí. Pero la razón es que los españoles se mezclaban con las negras y tenemos un país eminentemente mulato. Por supuesto. Entonces, ¿qué racismo vamos a tener si todos somos más o menos negros? Ahora, lo que ustedes ven que vienen de Haití son diferentes. Ustedes reconocen a un haitiano de verlo. Los dominicanos son más finitos, son menos negros. En Estados Unidos, los ingleses no se juntaban con la negra. Allí no hay mulatos, con los dedos de la mano y sobran dedos. Puerto Rico y Dominicana sí, hubo esa simbiosis de español que primero fueron con las indias, con las taínas, que andaban desnudas. Bueno, entonces... después que acabaron las indias, vinieron las negras. Y tenemos, ya eso lo he estudiado genéticamente, tenemos genes de taínos, africanos y españoles. Los genes nuestros predominantes son esos. Pero ¿percibe usted que el dominicano quizás valora esa mezcla cultural, la rechaza todavía, aún esté en los estudios allí? Y digamos constantemente que tenemos el negro detrás de la oreja, yo creo que lo tenemos aquí en la nariz de frente, pero... No sé, me parece necesario en este mes sobre todo, ya que hablamos de cultura, hablamos de patria, mezclarlo un poco para saber qué tenemos desde su perspectiva. Yo creo que nosotros debemos estar orgullosos de la mezcla que tenemos, que es muy propia de nosotros. Esa mezcla de sangre nos da una personalidad y nos da una cultura y debemos estar orgullosos de ellas. Nosotros vamos, doctor, a también tratar un poquito el tema de la rendición de cuentas, hablar de las reivindicaciones que en el día de hoy se están sosteniendo. Veo un movimiento bastante fortalecido a través de las redes sociales y sobre ello queremos conversar con usted. La rendición de cuentas de Duarte es la única que se ha hecho aquí que sirve. La de verdad, una de verdad, junto a Guillermo Peña, que ya está con nosotros después de la publicidad.
Continuamos en Así las Cosas, importantes discusiones. Se mantiene en la mesa con nosotros el doctor Julio Manuel Rodríguez Grulló y se une Guillermo Peña, quien es abogado y politólogo. Nos ha acompañado en exteriores y en este momento se une al estudio. Qué bueno que estás aquí. Gracias Tatiana, para poder conversar de Duarte, de verdad un placer. Sí, deberíamos hacerlo por lo menos 4 o 5 veces al año, porque son muchos los temas, inclusive durante la publicidad estábamos comentando de esas ideas o falsas ideas que aún se mantienen y se enseñan, que si murió pobre, solo, que si no tuvo novia, si al contrario, un hombre, un joven, con muchas ideas, con muchas inquietudes, tal cual los puede tener cualquier joven de la República Dominicana, pero enfocado y leal a sus principios. Vamos a conversar un poquito de ello también, del Instituto Duartiano, de esta campaña y de los monumentos, porque decíamos, ¿de qué sirve un monumento? ¿Es un símbolo solamente para que esté ahí bien bonito, le tomen fotografías y aparezcan en las postales de la República Dominicana? ¿O vamos a intervenir, vamos a recuperar esos espacios que son de todos y todas? Yo en estos días conversaba con uno de los muchachos del equipo y al pasar por el Parque Independencia veo, como muchos de ustedes, trabajadoras sexuales, niñas en condición de explotación sexual y comercial. A veces vemos en otros lugares la distribución de drogas, venta de drogas, personas de la calle, niños de la calle, gente de la tercera edad, y es verdaderamente preocupante. Altar de la Patria. Tenemos el Parque Duarte, la Plaza La Trinitaria. Y cuénteme, porque me decía que está siendo remozado, se está interviniendo, se está invirtiendo un importante recurso económico para que la casa de Duarte pues pueda ser visitada por todos y todas. El Museo Casa de Duarte está ahora siendo objeto de una remodelación muy importante. Se están haciendo dioramas, o sea, son como casillas donde se representan las diferentes facetas de la vida de Duarte. Y está entonces el patio donde se han puesto estatuas nuevas. O sea, va a estar totalmente diferente. Y es una obra que va a traer, va a revivir mucho el espíritu patriótico de los dominicanos cuando se visite ese museo remodelado. Y tú como abogado también, el papel quizás de los ayuntamientos, de las autoridades, ahí entra que sí, salud pública, medio ambiente, cultura, turismo, todas las instituciones que deben velar porque estos espacios, y más si tiene que ver con un aspecto histórico, ¿no? A propósito de eso, desde la cuenta de Duarte Frases, de Twitter, @DuarteFrases, nosotros hicimos el año pasado una campaña diciendo Museo de Duarte, reparación ya. Exacto. El museo tiene ya como 6 años. No, tiene 7 en reparación. En reparación, sí. En reparación. Reparación tiene varios. Y precisamente por eso nosotros... Cuando entró el de ahora de la ISOE, ahí fue que empezaron a trabajar. Con lo de la ISOE, nosotros empezamos a promover que esto era una prioridad nacional, que no podía ser tanto tiempo, más de 6 años, y todavía no se había reparado el museo. Entonces eso de verdad que nos preocupó y mucha gente se unió con el hashtag de Casa de Duarte Reparación Ya o Museo de Duarte Reparación Ya. Y que entendemos que eso debe terminar. O sea, que para mí, como dominicano, y creo que para muchos dominicanos, debe ser una vergüenza que para el bicentenario de Duarte no pudimos terminar ese museo. Así es. O sea, que eso manda una señal muy negativa cuando, por ejemplo, en el bicentenario de Bolívar, en Venezuela, fue un acontecimiento impresionante. Claro. Entonces, ojalá que agilicen de verdad la obra, porque de verdad que hace mucho tiempo que está paralizada. Claro. Bueno, estuvo paralizada mucho tiempo. Sí. Trabajaban muy lentamente. Sí. Aquí no tenemos un árbol de 3 raíces, ni movimiento bolivariano. Tampoco es un poco difícil hablar de ese tema, créeme, a mí me toca, pero difícil. Óigame, vamos a hablar de esas reivindicaciones, vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, Santana, Panteón. Bueno, a través de las redes sociales hemos iniciado una campaña que se llama Fuera Santana del Panteón Nacional, a través de la cuenta @DuarteFrases, con el objetivo de hacer justicia histórica. Lo hemos titulado así. Justicia histórica porque Santana, y aquí tengo un poema de Duarte, donde él menciona a Santana diciendo que es un ingrato, hincha es tu suelo, que producir no ha sabido, sino un traidor fementido que habrá de serle fatal. Y tú, Prado, que aposentas verdugo tan inhumano,
ay, que por siniestra mano sembrado te veas de sal. Esto fue escrito por Juan Pablo Duarte. Y no solamente eso, sino que Santana fue quien desterró a Juan Pablo Duarte, lo declaró traidor a la patria, igual a Mella, a Sánchez, y es una injusticia y una contradicción histórica que en el Panteón Nacional estén al frente Santana y María Trinidad Sánchez, porque él fue que mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez. Como decía el doctor anteriormente, pero no es la primera iniciativa, no es el primer esfuerzo. Tenemos muchos años, como decía el doctor, tratando, ¿no?, de que esto se pueda remediar. Sin embargo, aparentemente no hay una intención, no hay una voluntad. O sea, a alguien o a un grupo de personas no les ha dado la gana. ¿Hacia dónde empujar? Díganme. Mira, precisamente hubo un proyecto de ley de Manuel Jiménez, el exdiputado, que apuntó hacia eso. Y hay un informe de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados donde también se rinde un informe a favor de eso. He conversado con algunos diputados, senadores sobre esta idea. Primero el senador Valentín se comprometió, de Santiago, el senador Julio César Valentín, se comprometió a asumir este proyecto de ley, a retomarlo. El diputado Fidelio Despradel y el diputado Fidel Santana también he conversado y están en ese tenor de volver a retomar ese proyecto de ley, que ya tiene un informe positivo de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Yo creo que si los dominicanos y las dominicanas empezamos a promover esto y a dar a conocer por qué tiene que salir Santana del Panteón Nacional, 3 razones. Primero, la anexión a España. Quien promueve la anexión a España es Pedro Santana. Segundo, los fusilamientos. Fusila a María Trinidad Sánchez y fusila a cientos de patriotas dominicanos. Que están con él ahí. Que están con él ahí en el Panteón Nacional. Y tercero, por un hecho simple, que también es el famoso artículo de la Constitución de 1844 que le dio esos poderes, el 210. 210, que le dio esos poderes dictatoriales, y con eso, bueno, fue que se amparó. Echó para atrás 209 anterior. Así es, exactamente, se amparó para cometer todos los fusilamientos y todos los abusos de poder en esa época. Entonces, hay hechos históricos que demuestran que debe salir de ahí. Esto fue un decreto de Balaguer, de el presidente Joaquín Balaguer, donde en el mismo decreto el doctor Balaguer dice, bueno, es un error histórico, pero por los méritos que tiene militares hay que considerarlo y hay que entrarlo al Panteón. Y dice, algo que para mí es lo más infame, que el mismo Duarte en su momento, si él hubiese estado vivo, lo hubiese hecho. Y el Duarte que escribió este poema de Santana y el Duarte que fue traicionado, yo no creo que estuviera en ese tenor. Y aprovecho para decirte que la familia Ayala Duarte está apoyando la campaña en las redes sociales. Y yo creo que es muy importante que se sumen cada vez más personas. También la historiadora Muquien Sanben, que hoy es la presidenta de la Academia de Historia, está en ese tenor. Juan Daniel Balcácer, el historiador, o sea, que hay un consenso de Efemérides Patrias, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, y hay un consenso en una gran parte digamos, la clase política, que hay que sacarlo del Panteón Nacional, que esto fue un error histórico y que sería justicia histórica sacarlo del Panteón Nacional. No hace falta una ley porque fue un decreto. No hay que fue un decreto, se puede anular el decreto. Más sencillito que todo. Exacto, el presidente puede anular el decreto. Ahora sí, se necesita para exhumarlo un procedimiento donde... Eso estaba hablando con exactamente. Sí. Porque hay que sumar los restos y volverlo a llevar a donde estaba, que era el Seibo, en la capilla. Y se debe manejar con dignidad esos restos. Y con dignidad, claro. Es cierto que él dirigió las tropas dominicanas contra los haitianos. Tiene su mérito. Pero no para estar ahí. Hablando de Constitución, debemos también tratar un poquito la rendición de cuentas, Guillermo, doctor, porque depositar ante el Congreso Nacional al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior. Ahí está, artículo 128,
de la Constitución Dominicana. Todavía la gente no sabe que es una obligación constitucional y el presidente puede estar ahí año tras año ante la nación con un discurso político muy bonito. Óigame, no vean esto como una situación negativa para usted o para nosotros, nuestros amigos PLDistas, PRDistas, PRMistas, no. Se trata de que yo como ciudadana tengo el derecho y el deber de exigirte a ti, y tú por igual, es de doble vía. Hablemos de esas atribuciones, de esas obligaciones constitucionales, que se mezcla todo esto con el carnaval, exacto. Con el Día de la Independencia. Cuénteme un poquito sus perspectivas. Bueno, doctor. Mire, yo creo que debe separarse la rendición de cuentas del 27 de febrero, para que el 27 de febrero se convierta en una fiesta patriótica, de conmemoración patriótica, porque el reporte del presidente va a tener implicaciones políticas, siempre. Siempre. Entonces es conveniente que eso se separe para que podamos dedicarnos a parar de Duarte, a conmemorar nuestra nacionalidad el 27 de febrero. La rendición de cuentas puede hacerse a principios de marzo o antes, en febrero, como se considere, pero separar las dos cosas yo creo que para mí sería importante. Esto amerita un cambio entonces constitucional. Así es, eso amerita un cambio en la Constitución. Y realmente, como estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que una de las cosas que ha pasado aquí es que se ha borrado esa memoria histórica, y es por eso, porque imagínate también el tema de los decretos presidenciales. La gente comienza primero a ver cuáles van a ser los decretos que hablar sobre el rol de la independencia y todo eso. Entonces se distorsiona mucho y no se habla en los medios sobre la independencia dominicana, sino de cuál va a ser el decreto que va a salir, qué funcionario. La politiquería. Entonces no puede ser así. Y sobre la rendición de cuentas, bueno, el ejemplo de Duarte cuando se le entregó esos 1,000 pesos, yo creo que es el ejemplo que debe ser promovido siempre en todos los medios y en todas las escuelas, donde detalló cada centavo en qué utilizó esos 1,000 pesos. Y eso es rendición de cuentas. Hoy que estamos, por ejemplo, hablando sobre justicia y contra la corrupción y impunidad. Impunidad es también tener a Santana en el Panteón Nacional, porque lo estamos poniendo como un héroe. Impunidad es también cuando los políticos corruptos no hacen la rendición de cuentas. Esto también se convierte en impunidad. Entonces, hay que ligar todo el tema de la lucha de justicia histórica y de impunidad también a los inicios de la República, que es también justicia histórica, sacar los restos de Santana del Panteón Nacional. Muchísimas gracias, doctor Julio Manuel Rodríguez Grulló, secretario general de la directiva del Instituto Duartiano. Esta es la primera de muchas otras que nos visita. Yo espero siempre que me invite, estoy dispuesto a venir. Pero qué bien, me encanta también eso. Guillermo Peña, abogado y politólogo, nuestro amigo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, de verdad. Entonces, y vamos acá, ¿verdad? La cuenta de Duarte Frases y la campaña Fuera Santana del Panteón Nacional. Fuera Santana del Panteón Nacional. Por Duarte, por María Trinidad Sánchez y por todos los patriotas que fueron fusilados por Santana. Estamos en febrero, todo se mezcla, la patria, pero también el carnaval. Hablemos de colores, hablemos de identidad y hablemos de las actividades que tendremos en República Dominicana este febrero y también principio de marzo. Quédense ahí. Soy tataranieta de Vicente Celestino, hermano de Juan Pablo Duarte. Como descendiente de Juan Pablo Duarte, quiero expresar mi total apoyo a la campaña Fuera Santana del Panteón Nacional. Fue Santana quien proclama traidor a la patria a Juan Pablo Duarte. Fue Santana quien destierra a la familia Duarte Díez y al propio Juan Pablo Duarte. Ellos se vienen a vivir a Venezuela, aquí hacen vida. Juan Pablo Duarte muere lejos de su patria amada, muere lejos de República Dominicana, gracias al destierro. Sería justicia histórica que sacaran a Santana del Panteón Nacional. Les quiero dar las gracias por la oportunidad que me dan de expresar mi pensamiento, mi sentimiento hacia esta campaña. Muchas gracias.
Febrero, mes de la patria y mes del carnaval. Hablábamos un poco sobre esos aspectos históricos y la opinión es que debe estar separado. ¿Pero qué opina desde Cultura? Vamos a recibir entonces a Ramón Lachapelle, director de Gestión Cultural y Carnaval del Ministerio de Cultura, quien ha escuchado toda la conversación. Yo creo que partir un poco por ahí para conocer orígenes, qué se ha estado haciendo, no solo en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, sino en las demás provincias y qué nos espera este 2017. Muchísimas actividades y por qué ese dominicano y dominicana que se siente parte de esta cultura preciosa, que se pinta, que se disfraza, pero que debe conocer también los orígenes de nuestro carnaval. Bienvenido, Lachapelle. Entiendo que es importante para la tradición del carnaval en República Dominicana estar en la fecha internacional del carnaval, o sea, lo que le da origen al carnaval en términos semántico, conceptual. Ahora, no es menos cierto que somos igual heredero de una tradición, digamos que no la ha impuesto las autoridades actuales ni las que nos han antecedido en los años, digamos, poco que tenemos en la administración pública. Pero sí, el carnaval en nuestro país, en la isla, se celebró dentro de la fecha internacional de carnaval los 3 días antes del miércoles de ceniza. Pero son accidentes históricos que se dan y esos accidentes a veces crean la costumbre, crean los hábitos, claro, crean la cultura y se crea el carácter. ¿Y cuándo cambió eso, Lachapelle? Cuenta José Guerrero, que le damos muchos créditos, es un investigador, un historiador dominicano, que es precisamente desde la instancia estatal que se invita al carnaval a participar junto a las efemérides patrias. Por aquello de que el carnaval había ganado ya las calles, se había hecho popular, no así las efemérides patrias, y muchas veces las efemérides patrias y el carnaval coincidieron, porque el carnaval se ha hecho cuando la cuaresma, por ejemplo, ahora nos toca, para que entendamos, que el miércoles de ceniza es el 1 de marzo. Pero el miércoles de ceniza ha estado en febrero o ha estado después del desfile nacional, por ejemplo, que es el primer domingo de marzo. Muy pocas veces, pero lo está, porque se mueve mucho la cuaresma. La cuaresma tiene que ver con el año lunar, ¿no? Y entonces no estamos fijos que es como el 27 de febrero, que sí es una fecha fija. La cuaresma se va a mover, lo vamos a tener en distintos días, no así las fechas patrias. Entonces, las fechas patrias te van a coincidir en algún momento con la cuaresma. El carnaval te va a coincidir con la cuaresma y con las fechas patrias. Esa es la cuestión. Carnaval que se hace Puerto Plata, Punta Cana, en Santiago, en La Vega, aquí en Santo Domingo. Influye muchísimo el aspecto económico, Lachapelle, qué pasa con esas empresas del sector privado o también el apoyo de las instituciones gubernamentales que patrocinan, que auspician en la organización para que estos grandes eventos tengan lugar en estas fechas. ¿Qué piensas tú? Yo creo que es difícil decir aquel es mejor que este. Este es más vistoso, este es más importante, porque al final es un reflejo de nuestra cultura, nuestra identidad en cada una de las regiones. Hablemos de eso, de ese mapa carnavalesco en todo el país. Pienso que las empresas no han actuado a la altura que significa el carnaval como producto. O sea, el carnaval es una expresión popular, es una expresión cultural, es una búsqueda de identidad en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana. Pero además es un producto que se puede comercializar y las empresas no han actuado, digamos, a esa altura. Las empresas de algún modo se han aprovechado de ese nicho y participan de manera muy tímida económicamente, salvo muy raras excepciones, porque se ha podido, digamos, tener sentido de oportunidad cuando ha habido la competencia entre marcas, caso La Vega, por ejemplo, que pudo amarrar un buen contrato con, bueno, lo vamos a decir, con la cervecería,
y entonces pues tienen un buen monto a considerar, pero no así a nivel nacional. Las empresas participan quizá con un artista, instalando una tarima, con muy poca inversión económica. ¿Y qué significa el carnaval para estos grupos, para las comparsas, para la comunidad, para esas diferentes localidades pequeñitas, pero que se embarcan en un proceso de hacer sus disfraces, de mostrar lo mejor de sí prácticamente desde mitad de año? Porque es una tradición, es como ir a Higüey, a una procesión de personas que creen en la Virgen de la Altagracia y se preparan para la ocasión, muchas veces para regalar un toro, una vaca, otras veces para cumplir una promesa que tiene que ver, digamos, con cualquier objeto importante en su vida. Y el carnaval es igual, el carnaval es esa tradición, es ese espacio de libertad que necesita el ser humano y siempre se va a cotear, no importa lo que le cueste, ataviarse para participar en esta actividad mágico-religiosa que le hace, digamos, sentirse un ser humano importante. Claro. Pero hay aspectos organizativos que requieren de inversiones, entonces ahí pues ya se ha creado comité de carnavales, en esos comités de carnavales participan autoridades como los alcaldes, gobernadores, presidentes de comité que se agencian algún tipo de recurso. Que hasta en el acompañamiento logístico es importante tenerlo, más que el pecuniario. Pero el Estado per se no tiene un presupuesto para, digamos, albergar todas las necesidades que enmarca esta cuestión del carnaval. Sí, el desfile nacional de carnaval pues cuenta con un presupuesto muy angosto, ¿no? muy reducido para el desarrollo de una actividad donde participa todo el país. Este es el único país, y lo hemos dicho ya como un cliché, que todas sus provincias hacen carnaval, incluyendo en esas provincias varios de sus municipios. A mí me ha encantado y me ha tocado cubrir muchas de estas fiestas y te digo, La Chapelle, es verdaderamente hermoso sentir el orgullo que nuestros visitantes extranjeros muestran con su fotografía, con la sonrisa, con la alegría que se contagia con todo el pueblo dominicano. No bien pasa con muchos sectores dominicanos que entienden que el pueblo o que lo que huele a pueblo no es tan bonito, y lo estoy diciendo de manera bastante particular porque qué chulo, qué lindo ver los platanuces o por ejemplo Patrimonio de la Humanidad, los Guloyas, de San Pedro, o sea, son tantas las vistosidades y las bellezas que se pueden exhibir. No es una comparsa, a veces los muchachos están en las calles durante todo febrero y no sé, me parece quizás es un tema de conciencia, de identidad, un poquito de promoción. ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos falta para amarnos un poco más en ese sentido? El carnaval nuestro en la actualidad es un carnaval eminentemente popular, un carnaval de resistencia, porque participa en él, digamos, la clase media baja. Hubo un momento en que participaron todas las clases sociales, se hizo carnaval en clubes, había un carnaval donde la clase media alta pues igual participaba activamente. A mí me parece interesante cuando tú planteas los platanuces, por ejemplo. De Cotuí, que se hace con el desecho que dejan los plátanos. Y eso tiene una respuesta interesante porque estamos dando respuesta creativa por una necesidad económica, como una protesta de que nosotros podemos participar dentro de la fiesta con los pocos recursos que tenemos, pero lo hacemos de manera tan creativa, igual que
lo haría, por ejemplo, una comparsa en La Vega, donde sí participa muchas veces la clase media alta. Que mueve millones. Y un traje de La Vega anda por los $1,000, que no es paja de coco. Claro. Aún así. Y lo cambian todos los años. Y lo cambian todos los años. Claro. Aún así, en los barrios de la capital y en muchos pueblos, se participa con niveles de creatividad tan altos que han mostrado que lo que importa es el querer hacer las cosas, y entonces esa respuesta para participar activamente en lo que nos gusta. Debo decirte que el carnaval de San Juan de la Maguana, el carnaval de Puerto Plata, el carnaval de Cotuí sobre todo, son, en nuestro entender, expresiones que tienen mucho mayor diversidad de participación, sin demeritar a La Vega. Yo quiero concluir esta entrevista con algunas de las fechas. Tengo aquí 4 de marzo, el desfile nacional de carnaval. 5 de marzo. 5. Domingo 5 de marzo, que es el primer domingo de marzo. Eso es ya una historia. No hay otra fecha para el desfile nacional de carnaval. Y qué bueno que me pregunta, porque hay una confusión. El Distrito Nacional va a tener su carnaval igual en el Malecón, pero el fin de semana antes, 25 y 26. Ese no es el desfile, ese es el carnaval del distrito. El desfile nacional es, digamos que la conclusión de todos los carnavales en febrero. Y entonces ese es el que hacemos el primer domingo de marzo. Vamos a tener, sí, el día 3 de marzo, un festival de estatuas vivientes. Me encanta. Con personajes de carnaval. Eso va a ser en los diferentes centros comerciales de importancia. Me encanta. Que tenemos en el distrito, y algunas paradas del metro. Después pues tenemos el festival el 27 de febrero. Qué pena que se fueron los historiadores, pero va a ser después del desfile militar en la plaza Juan Barón. Terminó el desfile militar, entonces nos quedamos con un festival de música de carnaval. O sea que vamos a escuchar la rendición de cuentas del presidente, vamos a ver el desfile militar y luego entonces nos vamos para allá. Nos quedamos ahí porque se queda mucha gente ahí en el Malecón, y se nos ocurrió, es una historia de varios años haciendo esa actividad, pues festejar este desfile militar con un festival de música de carnaval. Bueno, muchísimas gracias, Ramón Lachapelle, director de Gestión Cultural y Carnaval del Ministerio de Cultura. Por allá nos vemos. Nos vemos el sábado. Yo soy de la que me lo goza todo. Después de la publicidad concluimos con nuestro editorial. Mi expectativa es que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pondrá su oído en la ciudadanía, va a escuchar al pueblo ante las diversas manifestaciones sociales y hechos acontecidos. Todavía hay mucho por donde cortar en cuanto a instituciones que duplican funciones, en cuanto a sobrevaloraciones y demás, y eso es un punto fundamental que es del pacto fiscal, pero que ahora mismo se pueden poner ejemplos concretos. También el presidente tiene que referirse a lo que es la sostenibilidad de la finanza pública. Lo del pacto eléctrico conecta con lo del pacto fiscal y es fundamental que explique en qué etapa se está del pacto eléctrico, en qué medida se está potenciando un desmonte de la transferencia que cada año el Estado tiene que hacerle a las EDES como tal, y cómo esto impactará en las finanzas públicas. Igualmente entendemos que se necesitan políticas más concretas, integrales, orientadas hacia la prevención de la violencia contra las mujeres. Y esto solo se garantiza con una asignación presupuestaria responsable y manifestarse a favor de políticas públicas que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
¿Qué respuesta tiene el presidente Medina para los más de 2 billones de hogares que padecen déficit habitacional? ¿Podrá resolver este problema con un presupuesto en 2017 menor que en 2016? ¿Por qué el sector social ha sido excluido de la discusión de la política pública en vivienda? Señor presidente, este 27 de febrero, Casayá quiere cuentas y no cuentos. Yo quiero que el presidente me hable de los funcionarios de su gobierno que han estado involucrados a actos reñidos con la ley, que me hable de la impunidad que impera actualmente. Agradeciendo a nuestros invitados por acompañarnos y a ustedes por la sintonía, nos toca despedir esta emisión, no sin antes expresar lo siguiente. A mí me ha tocado en múltiples ocasiones para diversas producciones televisivas cubrir las fiestas de carnaval. He estado conduciendo el desfile nacional de carnaval, me ha tocado analizar algunos discursos presidenciales para la rendición de cuentas y hemos destinado tiempo, espacio y recursos para llevar un poco de orientación y en torno a estos temas, por supuesto, se hace necesario. Ahora bien, ¿qué he notado? Muchas personas limitan el significado de la independencia nacional a la discusión haitiana, si nos quieren invadir o no. Cosa que a mí, como ustedes saben, me parece absurda. En general, nuestra gente desconoce que es un deber constitucional del presidente el rendir cuentas ante la nación. Muchos nos vestimos, nos pintamos, celebramos, sin otorgarle el verdadero significado cultural, las raíces, el celebrar esa mezcla que pare nuestra dominicanidad. Yo entiendo y espero que esto cambie, que tanto el Ejecutivo como las demás autoridades sientan el deber de responder, de que la ciudadanía sienta el deber de cuestionar, de fiscalizar, de exigir una rendición de cuentas acorde a sus demandas. Esto sin la ofensa de unos ni de otros, bajo la responsabilidad de parte y parte. Entonces, sigamos celebrando, sigamos construyendo, que esa identidad nacional sea de orgullo, un Estado dominicano fuerte, una ciudadanía participativa, involucrada, inmersa en los procesos de cambio. Eso yo quiero para febrero, para todos y todas, en este mes y siempre. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.